La reina Nefertiti, la mujer más enigmática de Egipto, ha eludido ser descubierta durante los últimos 3500 años. Su paradero es un misterio que siempre ha intrigado a uno de los egiptólogos británicos más importantes. El doctor Nicholas Reeves cree que Nefertiti y otros miembros de la familia de Tutankamón continúan enterrados en el Valle de los Reyes. Todo tan importante con Tutankamón si murió muy joven y no hubo tiempo para prepararle una tumba adecuada. Akenatón. Sus rostros son en la actualidad un símbolo del mundo del antiguo Egipto, pero la historia que ocultan está envuelta en misterio. Campo de paz, en el que el faraón Amenofis III era el hombre más rico y más poderoso del mundo. Los egipcios creían en el culto a muchos dioses. El rey de esos dioses era Amón. Gracias a la generosidad de los faraones, los sacerdotes de Amón se habían enriquecido y corrompido. Construían templos inmensos para adorar a su dios, pero secretamente pretendían manipular al rey para servir a sus propios propósitos. Y con el paso de los siglos, el equilibrio de poder pasó del faraón a estos sacerdotes. Aunque mantenía el culto a Amón, Amenofis III se identificaba con el disco solar o Atón, una manifestación del dios Sol, y se propuso restablecer el poder faraónico tal como era en la edad de las pirámides. Con su esposa, la reina Tii, Amenofis III tuvo 2 hijos. Falleció tras permanecer 37 años en el trono. No se sabe con seguridad qué fue del hijo mayor, pero el más joven llegó a ser rey, inicialmente con el nombre de Amenofis IV. Al principio, también él reconoció a los dioses tradicionales, pero en poco tiempo sumió al culto egipcio en un caos. Al incluir la palabra Atón en su nombre, el faraón señalaba su total lealtad al dios Sol, revolucionando toda la estructura del culto. Akenatón renunció a los demás dioses, en un acto que debió de tener un impacto devastador sobre los sacerdotes y sus seguidores, y con el que se ganó el título de rey hereje. La búsqueda de Nefertiti nos lleva 450 kilómetros al sur de El Cairo, a El Amarna, en el centro de Egipto. Las fértiles orillas del río Nilo se cultivan prácticamente del mismo modo que hace 3500 años. Tierra adentro desde el Nilo, en una zona nunca antes ocupada, Akenatón llevó a cabo su acto más extravagante y aparentemente ilógico. Aquí fundó un enorme centro político y religioso, y llamó a esta nueva capital Akeatón, que significa horizonte de Atón. Hoy es conocida como Amarna. Aquí reinó el dios de Akenatón, y aquí Nefertiti fue su reina. Dio al faraón 6 hijos, pero todos fueron mujeres. Sería Quilla, una esposa de inferior categoría, la que daría a luz al heredero del rey, Tutankamón, entonces llamado Tutankatón. Una campesina que excavaba en las ruinas descubrió un cofre. El cofre contenía unas 300 tablillas de arcilla en las que estaba escrito un archivo diplomático único, del siglo XIV a.C. Era la correspondencia de los gobernantes y figuras principales del mundo antiguo. Un testimonio que mostraba los entresijos de reyes y gobiernos. Un rayo de luz arrojado sobre los personajes del período y sobre un imperio que estaba destinado a desmoronarse en breve. En la ciudad de Akenatón vivían entre 20.000 y 50.000 personas. Además de las casas de la plebe, había preciosos palacios para el rey y la reina, y casas de campo para los ricos. Pero la obra más impresionante eran los templos. A diferencia de las estructuras lóbregas y tenebrosas en las que se rendía culto a los viejos dioses, estas estaban abiertas al sol, y específicamente diseñadas para adorar a un dios, Atón, o disco solar. A pesar de la apertura de la arquitectura del templo,
La nueva religión de Akenatón era más exclusiva incluso que la antigua. Nefertiti, cuyo nombre significa la bella que ha llegado, parece haber sido en un principio la mayor aliada de Akenatón, además de su esposa principal y reina. Y también ella adoptó un nombre sorprendente, Neferneferuaten Nefertiti. Tan grande era el amor que sentía el rey por ella, que se dispusieron por doquier relieves en piedra en los que se mostraban inusuales escenas familiares del faraón y su reina. El faraón escribió de su Nefertiti: de hermoso rostro, colmada con un doble honor, señora del Alto y Bajo Egipto, esposa del rey, su amada Nefertiti. La leyenda de su gran belleza sigue fascinando a los más importantes eruditos del mundo. De la época tenía gran influencia, imaginamos, sobre su marido. Inicialmente era la reina. Amarna. Es posible que Nefertiti consiguiera incrementar su poder, porque parece que Akenatón podría haber sido discapacitado. Muchas de las estatuas y grabados lo muestran con rasgos inusuales. Su cara y sus miembros son alargados, y las formas de su cuerpo y sus curvadas caderas son casi femeninas. Se ha sugerido que podría sufrir una deformidad o incluso una enfermedad que quizá le habría dejado ciego. En este relieve parece besar a la niña, pero también es posible que la sostenga tan cerca porque no la ve bien. Muchos eruditos piensan que probablemente esa fue la razón por la que Nefertiti adquirió una posición de mayor poder. Lo que este grabado conmemorativo en piedra o estela de Amarna mostraba a Akenatón y a su cogobernante en un íntimo abrazo homosexual. Lo cierto es que Akenatón tenía un corregente. Es cierto también que el nombre del corregente era Neferneferuaten. Ese nombre era el que usaba Nefertiti. Pero en Amarna hay más evidencias de que Nefertiti tenía el estatus de un faraón. Se construyó una tumba real para que fuera el eje de la nueva ciudad, esculpiéndola directamente sobre las rocas de las montañas del desierto oriental. Para los habitantes de la ciudad, el sol se elevaba desde aquí, como cubriendo un hueco natural en la montaña. Y aquí, cada día, el Atón y su poder real renacía. Los habitantes de la ciudad encontraron la tumba real a finales del siglo XIX, bastante tiempo después de que hubiese sido saqueada. En su interior había varias estancias. Una suite de cámaras había sido dispuesta para Akenatón y su madre, la reina Tii. Otra para una de sus hijas y su esposa secundaria, Kiya. Y una tercera estaba destinada claramente para su amada reina y corregente, Nefertiti. En 1912, un grupo de arqueólogos alemanes comenzaron a excavar en Amarna, en los palacetes privados de la ciudad de Akenatón. Encontraron el taller de un artista en el que todavía se conservaban varias estatuas. Una era especial. Estaba cabeza abajo y fue recuperada en su estado original. Milagrosamente conservado por la arena, el busto de Nefertiti se convertiría en uno de los iconos más famosos de Egipto. El busto fue trasladado a Alemania, donde se instaló en un lugar de honor en el Museo de Berlín. 10 años después, los egipcios reclamaron su devolución, pero ante el aparentemente perfecto semblante ario de la reina, Adolf Hitler intervino. Dijo: "Lo que el pueblo alemán tiene es suyo", y ordenó que Nefertiti permaneciera en Alemania. ¿Por qué se salvó Nefertiti? Parece que antes incluso de la muerte de Akenatón, había comenzado a reinstaurar el culto a Amón y a los otros dioses. Esto sin duda le concedió un indulto temporal. Tras la muerte de Akenatón, el heredero legítimo del trono era su hijastro, Tutankamón. Pero al parecer Nefertiti intentó el asalto al poder de una forma extraordinaria y radical, recurriendo al rey de una potencia rival, los hititas.
Poco después, la propia Nefertiti desapareció y Tutankamón se convirtió en rey. Para la ciudad de Akenatón, los días de gloria habían terminado. La vieja capital religiosa volvía a estar de moda. El período de Amarna había durado menos de 2 décadas. Las intrigas políticas y los engaños no eran nada nuevo para los faraones. Las luchas por el trono habían resultado en los asesinatos de Amenmeses I unos 600 años antes y de Ramsés III 200 años después. Quizás Akenatón sufrió un destino similar antes de que Nefertiti ocupara el trono. Lo cierto es que Tutankamón murió prematuramente, y las lesiones del cráneo sugieren un fuerte golpe. El niño rey murió antes de tener tiempo para construirse una tumba, su pasaporte hacia los dioses.